buenos días, el tema de hoy es un día en tus atrios. Vamos al libro de Salmos, capítulo 84, verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Un día en tus atrios. Como es importante que usted y yo, como el tema que hablamos hace poco tiempo de la alabanza, la adoración, sacar un tiempo, estar en los atrios de la presencia del Señor. Pero acá nos habla, precisamente este es un salmo que lo cantan los hijos de Coré, que a pesar de que un solo día en la presencia de Dios vale más que 1000 en cualquier otro lugar. ¿Cuánto tiempo gastamos usted y yo haciendo otras cosas, inclusive escuchando música mundana que no edifica, compartiendo con otras personas que no nos edifican, haciendo cosas que no edifican, pero de pronto mirando series de televisión, haciendo cosas en las cuales no estamos para el Señor? Pero mire que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y cómo los hijos de Coré lo entendieron? Ya que en el Salmo 84 Dios nos enseña que el gozo, la paz, la gracia, la encontramos cerca al Señor. Y eso supera cualquier circunstancia, cualquier situación que usted y yo estemos pasando, estemos viviendo. Si usted y yo estamos pasando una situación de pronto zozobra, de incertidumbre, de angustia, de opresión, vayamos a los atrios de la presencia del Señor, ya que a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a la entrada principal, a sus atrios. A sus atrios podemos entrar y podemos entrar con alabanza, adoración, ya que los atrios eran los patios del antiguo templo donde el pueblo se reunía para buscar el perdón, pero también para adorar al Señor. Nos podemos acercarnos a esos atrios, lo cual significa en su presencia entrar con acción de gracias, pero también con alabanza, adoración, ya que cuando usted y yo nos acercamos al Señor, dejamos atrás todas las cargas, angustias, zozobra, incertidumbre del mundo, todo lo que nos afana, nos agobia este mundo, y entramos a sus atrios. Y es que nos recuerda inclusive cómo empieza desde el versículo 1. Y empieza: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y cuán amables son tus moradas. Y es precisamente ahí donde podemos sentirnos más que seguros, más que confiados en la presencia del Señor. Ya que los cantores hablan de su deseo de estar donde Él está. Porque le cantan con alegría, lo adoran, lo glorifican, lo exaltan. Y es donde usted y yo debemos entrar con este tiempo, pero con tiempo de adoración, entrar en sus atrios. Pero cuando entramos en sus atrios, es despojarnos de toda carga, toda angustia, toda zozobra, que nuestra mente esté libre de pensamientos, de angustia, zozobra, incertidumbre, pero que nuestros sentidos estén conectados con esta alabanza, adoración, pero también en sus atrios. Y entrar en sus atrios, ahí nos encontramos usted y yo con el Señor. Pero también cuando miramos el verso 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mire que con el corazón y la carne, o sea, de cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, es cuando usted y yo entramos realmente a sus atrios. Y es a sus atrios: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y es ahí donde yo encontraba como inclusive el Señor Jesús le hablaba a una mujer samaritana en Juan 4:24. Dice que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Y es precisamente cuando nos conectamos y entramos a sus atrios con acción de gracias, pero también con alabanza, con adoración, en exaltarlo y glorificarlo a Él. Por eso dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Completo, totalmente entregados. Incluso las aves se sientan a gusto en los cielos. Y es ahí donde miramos el verso 3. Dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aún las aves encuentran habitación, encuentran donde hacer su nido. Y es ahí donde nos recuerda que hasta las aves encuentran un lugar cerca de los altares de Dios, en los lugares más altos. Esto nos enseña que usted y yo también podemos encontrar descanso, refugio, seguridad delante de su presencia. Y ahí donde encontramos esa confianza, esa seguridad en el Señor, cuando Él nos quiere llevar a conocerlo a Él. Y usted y yo encontramos esa seguridad siempre cuando entremos en su presencia, adorándolo y glorificándolo a Él. Pero ¿qué dice el verso 4? Porque inclusive aquí en el verso 3 que estábamos leyendo, dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Ahí en esos altares donde usted y yo podemos encontrar esa alabanza, adoración para Dios. Por eso es el verso 4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Perpetuamente te alabarán, y es lo que es todos los días. Sacamos ese tiempo, alabarlo, adorarlo, glorificarlo y exaltar al Señor, y donde usted y yo cumplimos ese papel muy importante en el Señor, ya que el Señor Todopoderoso de los ejércitos no está distante como para no estar íntimamente implicado en su creación. Como lo hace con las aves, lo podrá estar con cada uno de nosotros, porque si el Señor se preocupa por las aves, cuánto más se preocupará por usted y por mí, que somos la creación perfecta, siempre cuando entremos a alabarle y estemos constantemente delante de su presencia. Como en este verso 4: bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, te alabarán. Él es precisamente donde es muy dichoso y tiene derecho a alabarte constantemente, quienes venimos y nos postramos delante de Él y lo adoramos y lo glorificamos a Él. El verso 5 dice: bienaventurado el hombre que en ti sus fuerzas, que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Esas fuerzas que encontramos en el Señor, esas fuerzas cuando nos sentimos débiles, frágiles, inseguros, inconstantes, inestables, con zozobra, con incertidumbre, pero encontramos esas fuerzas en el Señor, en la alabanza, la adoración, en entrar en sus atrios con alabanza, pero también con acción de gracias. Pero cuando yo lo quiero invitar a usted en este salmo, que es un día en tus atrios, el Salmo 84, es que precisamente derramemos el corazón, el alma delante de la presencia del Señor, con ese tiempo de glorificarlo, de adorarlo y de exaltarlo a Él. Y le aseguro que el Señor hará cambios sobrenaturales en su vida, que usted mismo quedará impactado de todo lo que el Señor ha empezado a hacer a través de su vida, si usted y yo realmente nos ponemos de acuerdo para entrar en su presencia. Y como lo dice en el verso 6 y verso 7, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambié en fuente, como la lluvia llena los estanques. Y ahí está parte cambiando las lágrimas. Y ojalá, yo le oro y le pido al Señor que usted y yo entremos en sus atrios, pero ojalá con lágrimas. Mire que cuando entramos con lágrimas ante sus atrios, que ya tenemos acceso a entrar a sus atrios, es cuando realmente el Señor ve esa disposición, esa entrega, esa entereza entre usted y en mí para poder entrar en su presencia y adorar y glorificarlo. Y salen las lágrimas muchas veces no preparadas, unas lágrimas en las cuales usted y yo encontramos cuando entramos delante de su presencia en sus atrios y encontramos esa adoración, esa glorificación, porque automáticamente viene el Espíritu Santo y nos envuelve en su gracia, nos envuelve en su presencia, y entramos y como que nos olvidamos del tiempo, del entorno donde estamos usted y yo, delante de sus atrios, y ahí el Señor viene en nuestra forma, ya que se pone a disposición de quienes le buscan, así no se pierdan, y así no se pierden en el camino, porque buscan la presencia del Señor y entran a conocerlo y a entender los planes del Señor. Por eso el verso 7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en de poder en poder. Ese poder lo encontramos en esos atrios rendidos totalmente delante de su presencia, en esos atrios donde podemos agarrarnos de la presencia del Señor, pero también agarrarnos de ese tiempo de adoración, de alabanza, dirigidos inclusive en un momento dado por el Espíritu Santo cuando llegamos a ese lugar, ya que aquí en el verso 8 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Él escucha la oración porque ya hemos entrado con acción de gracias, hemos entrado en alabanza. Tras este reconocimiento de la grandeza de la comunión con el Señor, los salmistas hacen una petición y ruegan que Dios esté atento a una petición. Ahí podemos hacer la petición, ya que muchas veces entramos delante del Señor primeramente pidiendo, Señor esto, Señor lo otro, esa circunstancia, ese problema, esta dificultad que estoy viviendo, estoy pasando, Señor. Y ni siquiera, como muchas personas entran en la presencia del Señor y vienen prácticamente con un repertorio, que necesitan esto, que le ayuden esto, que le colaboren esto, que le cambie esto, que le transforme esto, incluso el esposo o la esposa o los hijos, y como que solamente descargaron todas las cargas que tenían, pero nunca esperaron a la respuesta del Señor. Salieron corriendo y ni siquiera esperaron a que el Señor les diera la respuesta. Y por eso muchos dicen: es que Dios no me habla, Dios no me dice nada, y le clamo, le pido al Señor, pero no escucha. ¿Por qué no nos encargamos de hacer silencio en sus atrios? Hacer silencio cuando entramos en adoración, pero también le pedimos algo: hagamos silencio para poder escuchar su voz, su instrucción, su orientación, su dirección de cómo obrar y actuar para cada circunstancia que estemos pasando, estemos viviendo, ya que ahí es donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a poder entender. Por eso en el verso 9 dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, y por los ojos en el rostro de tu ungido. Él, precisamente el Señor, es escudo nuestro, y Él sí pone los ojos en el rostro de cada uno de nosotros, pone sus ojos en los cuales está atento a lo que usted y yo estemos pidiendo. Pero si hacemos
el Salmo como el Señor lo habla aquí en esta palabra, en el Salmo 84. Si lo hacemos así, no entrando de una vez pidiéndole, sino entremos con sus atrios en acción de gracias, en alabanza, adoración. Y automáticamente, a medida que vamos entrando en ese tiempo de exaltarlo en intimidad, en glorificarlo, en exaltarlo, en sentir su presencia, en sentir su gloria, podemos entrar en ese tiempo en pedirle al Señor. Por eso ahí ya entramos en lo que dice: mira, oh Dios, escudo nuestro poderoso en el rostro de tu ungido. Y dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerías antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Prácticamente ser el portero en la casa del Señor, ser ese portero en la cual espera una respuesta, pero también que el Señor nos quiere llevar a un cambio y a transformación. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Prácticamente es ese sol que nos alumbra, pero también nos cubre, nos protege, nos sella, nos brinda con su presencia, pero también este escudo, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Dice Jehová de los ejércitos: dichoso el hombre que en ti confía. Cuando realmente hacemos este plan, esta tarea delante del Señor, somos dichosos, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos en Cristo Jesús.